La figura de Juan Pablo II a 12 años de su fallecimiento sigue siendo una figura de referencia a nivel mundial, no solamente por lo que hizo como pontífice, sino por sus escritos y por su capacidad en la proyección. El liderazgo de Juan Pablo II trasciende lo que podría considerarse el liderazgo exclusivamente espiritual y se convierte en un referente social. eh, Precisamente por la coherencia de su actuar y de su decir. Es un hombre consecuente con su fe y consecuente con lo que dice y lo que trata de comunicar al mundo. Dentro de las características de Juan Pablo II, rescatables algunas porque serían muchas e interminables y que se pueden considerar como su gran aporte, es la credibilidad que provoca su discurso, indudablemente, y precisamente por esa coherencia entre su hacer, la capacidad de diálogo que tiene con la diversidad, ¿verdad?, de su pensamiento, y una fuerza extraordinaria en la convocatoria a las distintas personas del mundo. Además, otra de las características que podríamos señalar es que es un hombre de una profunda reflexión, de interioridad, de fuertes convicciones respecto a la persona, lo que podríamos decir un humanismo práctico, y además de una extraordinaria proyección espiritual en el ejercicio de su liderazgo, no solamente como pastor de la Iglesia Católica, sino como un ciudadano del mundo. Luego de haber estudiado y analizado el caso de Juan Pablo II, es indiscutible que él fue un hombre con muchísimo poder, un hombre con un gran entusiasmo de ser un líder para la humanidad. A su vez, Juan Pablo II, su misión y su objetivo fue siempre la paz mundial y el bienestar para la humanidad, al igual que la libertad de los derechos de las personas. En lo personal, el legado más importante de Juan Pablo II fue su empatía por los demás y la motivación que le brindaba a los demás por luchar por sus derechos y sus bienes de libertad. Todo esto lo podemos ver a través de su trayectoria de vida. Desde antes que él fue nombrado como Papa, Juan Pablo II ayudó a muchísimos judíos a escaparse de los nazis. Más adelante, una vez que fue nombrado como Papa, Juan Pablo II logró influenciar en la caída del muro de Berlín y también a romper el comunismo de muchos países europeos. Además, su empatía se puede ver también observada y se puede analizar debido a que él tenía una gran empatía y cariño por las personas enfermas, por los jóvenes y por las mujeres. Juan Pablo II también rompió paradigmas y esquemas, debido a que fue el primer papa en visitar una mezquita, algo que era totalmente impensable en años atrás, al igual que fue el primer papa en visitar países africanos y visitar países que eran ortodoxos, que no practicaban y que no eran creyentes de la religión católica. Y al igual que fue el primer papa en entender a los jóvenes, en por qué los jóvenes se comportaban de cierta forma debido a que la Iglesia Católica antiguamente no comprendía a los jóvenes. Esto lo pudimos ver y hasta vivir en Costa Rica, en donde Juan Pablo II en su visita estuvo reunido con 25.000 jóvenes hablando sobre la violencia y las consecuencias de la violencia. Todo esto nos menciona y nos dice que Juan Pablo II es un líder impresionante y fue un líder que movió personas y que sigue moviendo personas por su legado y por su gran carisma. Se considera como un líder económico porque él implantó un método que se llama microcréditos, microfinanzas, y es un método que lo que trata es de aplicar créditos a personas de escasos recursos. Él es un líder destacado en su área porque rompió un paradigma, rompió el esquema que hace 20 años era impensable. Lo más importante es la empatía que él ha tenido con las personas de escasos recursos, y no solo de su país Bangladesh, sino también de otros países en donde él ha tratado de dar este modelo para que sea implantado. Además, cuando él ganó su premio Nobel, él decidió repartir lo que ganó entre un hospital que se fundó en Bangladesh y además en una empresa que iba a ayudar el área de todo lo que era la nutrición.
Un líder destacado en su área porque rompió un paradigma, rompió el esquema que hace 20 años era impensable, dar recursos económicos a personas que no podían tal vez tener suficiente capacidad económica. Y no solamente hizo esto, sino también que trató de motivar a los países para que siguieran este método que estaba él tratando de implantar. Y no solo lo trató de motivar, sino que logró vender la idea, de tal forma que ha sido la forma en que él ha tratado de preocuparse y ocuparse de las personas que tienen necesidades. Entonces el modelo que yo he copiado de él ha sido colaborar con las personas, tal vez no en una forma económica, pero sí con los recursos que yo tengo, por ejemplo, lo que es en el área de la educación. Entonces yo pongo a disposición de los que necesitan lo que es este recurso que tal vez no es económico, pero sí es un recurso y un don que Dios me dio para una de las habilidades de la inteligencia emocional que él tenía muy desarrollada, porque pudo observar la realidad de las personas de su pueblo y determinar que desde su nivel económico tan crítico no iban a ser sujetos de crédito para ningún banco tradicional. Por lo tanto, él pudo ofrecer una respuesta a esta situación problemática y darles una oportunidad para que se pudieran desarrollar. Definitivamente, con el Banco para los Pobres o el Banco para el Pueblo, él pudo dar ayuda a muchísimas personas que se han desarrollado económicamente. Sin duda alguna, Mohamed Yunus es todo un líder social, económico y político. Es un líder integral, gracias a que su inteligencia emocional estaba suficientemente desarrollada. Bueno, creo que él tiene una suma de diferentes competencias y actitudes que lo fueron enfocando a perfilarse como, no solamente en el reconocimiento que tiene hoy como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, sino también, pese a que ya no está con nosotros, pero aún así mantiene ese lugar, sino también porque fue un hito en la política de los Estados Unidos para establecer algunas características, algunas variables que se han venido considerando en la formación del liderazgo. Por ejemplo, uno de ellos es la visión que él tenía en función de poder construir un proceso político en Estados Unidos con no un enfoque solamente de corto plazo, sino un enfoque de muy largo plazo, de poder posicionar a Estados Unidos generando oportunidades no solamente para la gente, sino también de posicionamiento a nivel mundial. Entonces eso me parece que es un punto de partida importante para él, que indudablemente se vinculaba desde el punto de vista de las características personales en el carisma que él expresaba con la gente y en la cercanía con la gente. Cuando se habla del tema liderazgo, uno tiene que establecer diferentes características. Hay gente que tiene mucha autoridad, pero no necesariamente tiene liderazgo, ¿verdad? Y la autoridad generalmente está dotada por un puesto, por un título que se le da a esa persona, pero no necesariamente es alguien que inspira, que logra generar una transformación importante, ya sea a nivel de las organizaciones o a nivel de los países. En el caso de Kennedy, lo que llegó a demostrar fue que él tenía una posición de liderazgo sin inclusive tener un puesto o un título asignado. Y eso se logró permear en que había mecanismos tradicionales dentro del partido para poder alcanzar ciertas posiciones, ya fuera a nivel federal, ya fuera, bueno, en la misma presidencia de la República, ser el candidato del partido. Y él lo que empezó a generar fue una dinámica distinta que le permitiera ganar adeptos y generara, si se quiere, una presión al partido para poder colocarlo a él donde llegó a colocarse. Entonces, según uno ha leído de las diferentes biografías de él y demás, su proceso de trabajo acercándose a poblaciones que no necesariamente eran las tradicionales a las que recurría el partido, el llegar a hablar con la gente y sobre todo tener un mecanismo muy claro de más que lo escucharan a él, de escuchar él a la gente, a la población. Eso le generó una empatía importante con la población estadounidense que le fue permitiendo ganar adeptos, ganar este reconocimiento de una u otra forma, ir consolidando esa posición de liderazgo en la base del partido para poder lograr escalar en las posiciones de privilegio posteriormente dentro del partido.
Siempre lo he reconocido a Kennedy que quizá no necesariamente lo encontrase expreso en los libros o en los textos de él. Creo que él tuvo que tener una dosis de humildad muy grande para reconocer no solamente sus propias debilidades, sino también para generar los espacios necesarios para que otros estuvieran al lado de él, ¿verdad? Muchas veces en el ejercicio del liderazgo, algunos tienen la particularidad de sentirse que son el líder y que no necesitan a los demás porque al final él es el que marca el rumbo, él es el que define, es el que dice por dónde caminar y todo el mundo sigue, ¿verdad? Tiene un elemento inspirador y obviamente lo saca y lo aprovecha. En el caso de Kennedy, él de una u otra forma tiene una dosis de humildad importante. Primero, para decir, sí tengo dotes de liderazgo y de una u otra forma creo que él, hay un elemento implícito de reconocimiento de esa característica en él que lo lleva a acercarse a la gente para establecer ese vínculo con la gente, pero no en función de lo que él creía, sino en función de escuchar a la gente, y eso requiere humildad, ¿verdad? El segundo elemento, que es una característica que también él, se le reconoce, es la formación de equipos, diciendo, yo soy un líder, pero me rodeo de gente que sabe más que yo, porque eso me va a permitir crecer. Eso no necesariamente lo encontramos muchas veces en el ejercicio de liderazgo, y para hacer eso requiere humildad. Entonces, me parece que esos dos ejemplos son importantes en esa segunda característica, además del carisma, el tener la humildad necesaria para poder avanzar en eso. El tercer elemento es indudablemente la visión que él planteaba en función de lo que quería hacer, que eso lo vinculo con otras dos características adicionales, que es el formar equipos para poder trabajar en función de esa visión, ¿verdad? Pero además de eso, el estar enamorado de lo que él hacía. El principal aporte de John F. Kennedy fue su carisma, su forma de liderazgo, siempre desde la comunicación, aprovechando su sonrisa, la forma de ver hacia los ojos a la gente. Ese fue su principal don y su principal aporte como líder político. Él logró identificarse de esta forma con su pueblo y con sus conciudadanos, e incluso la gente que no lo eligió como presidente por muchas razones, ser católico, formar parte de una minoría, venir parte de una clase poderosa en Estados Unidos, incluso llegó a estar de su lado por todos los aportes que hizo. Kennedy supo sacar lo positivo de cada situación, y a pesar de ser marcado por la tragedia, siempre supo sacar a sus conciudadanos adelante por medio de una sonrisa, de una muy buena comunicación y logrando muy buena empatía con ellos. La mayoría del pueblo lo apoyó en momentos muy difíciles, como la crisis de los misiles en Cuba y la carrera espacial, que era un proyecto muy ambicioso para su época, y aunque así supo salir airoso y ganar la carrera espacial a los rusos.